Hoy hablamos de la diplomacia de las vacunas y de todas estas informaciones que han corrido a nivel internacional respecto de cómo el 10% de los países que son los que tienen más dinero han acaparado el 80% de las vacunas. Hemos invitado para este tema al especialista internacional Iván Gatón, con quien vamos a analizar justamente todo lo concerniente a la diplomacia de las vacunas. Iván, buenos días, qué bueno que puedes conectarte con nosotros a esta hora de la mañana. A esta hora de la tarde. Para ti de la tarde, para nosotros de la mañana. Sí, muy buena. Porque tú estás del otro lado del sol. ¿Por dónde anda? ¿Por Madrid? Sí, señor. Tu segundo hogar. Sí, por los compromisos académicos, ya las bases que tenemos aquí en el ámbito docente. Iván, comentábamos sí, hace un señor. momento que los chinos han salvado el Plan Nacional de Vacunación nuestro, porque si no hubiese llegado esa cantidad de vacunas, no hubiera vacuna en este momento para seguir vacunando. Pero apuntaba Yulisa que no solamente aquí, que se dice que han salvado el plan de vacunación en muchas partes del mundo. Y mira qué paradójico para nosotros los dominicanos que hayan sido los chinos cuando en estos días les regateábamos su participación en la licitación 5G, cuando Estados Unidos hace bendita. Vamos a comenzar por ahí, por ese protagonismo chino respecto a las vacunas. Sí, un problema muy grande que tenemos al simplificarlo todo, y es lo que permite esa masificación de información y de opinantes que sus criterios no están validados en investigaciones o en informaciones de trabajo de campo, es tratar con mucha ligereza los temas que tienen que ver con las relaciones internacionales, que hoy las relaciones internacionales son más geopolítica en sí. Es decir, el término relaciones internacionales viene a ser geopolítica porque en un cambio de época, es decir, estamos pasando de una época que se llama modernidad a una época que es la posmodernidad, en la cual China en el siglo XXI, Rusia en el siglo XXI, India en el siglo XXI, México en el siglo XXI, Brasil e Indonesia son parte del multilateralismo de las relaciones internacionales, y sobre todo cuando se habla de que China es un país que ya en el 2035 económicamente sobrepasará a Estados Unidos. Entonces, con China, desgraciadamente, cuando emitimos las opiniones del lugar al inicio de la pandemia, decíamos que por la visión confuciana de su sociedad, que es más confuciana que comunista, los chinos se iban a enfocar en buscar la forma de que su sociedad resolviera el tema de la epidemia, y que China iba a aprovechar esa circunstancia, esa coyuntura para tener más incidencia. La diplomacia no solamente comienza con las vacunas, a la cual China dedicó los mayores esfuerzos posibles, pasando por alto algo que en Occidente estamos soslayando, y es el gran negocio que se le da a las multinacionales farmacéuticas, pasando por alto el interés común. Por eso es que vemos que los chinos inician primero con la diplomacia de las mascarillas, con la diplomacia de sus médicos, no en África, donde tienen gran incidencia, sino en Europa, en pleno corazón de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, tanto en Italia como en España. Y hoy, como especificaba Yulisa y como aclaraba usted, vemos que quienes no dicen primero yo con mis vacunas, porque eso ni se dice. Eso es un elemento que también en relaciones internacionales suena feo. Usted no desprecia, para eso la diplomacia resuelve muchos problemas. Los chinos resolvieron y vacunaron a quienes tenían que vacunar, pero nunca le dijeron a nadie, mira, yo voy a vacunar o voy a vender mis vacunas después que yo vacune a mi gente. Y hoy China, después, que lo digo con toda sinceridad, la gente al ver que uno asume una posición académica con el tema chino,
La gente tiende a pensar que uno es pro chino, pero siempre aclaro de que un dominicano no debe ser ni pro estadounidense, ni pro haitiano, ni pro chino, tiene que ser pro dominicano, y que no había necesidad de hacer a China ese tipo de aclaraciones que se le estuvieron haciendo. Gracias a que China planificó muy bien, porque hay que verlo así, las relaciones internacionales son un juego de intereses. China con las vacunas gana, y es lo que los chinos dicen. Los chinos tienen una teoría que es el win-win, es decir, ganar, ganar. Ahora, usted debe saber cuál es su parte del win. Es decir, que los chinos y los rusos, porque ahora aquí en la Unión Europea hay algunos inconvenientes, porque el presidente de la República Checa ha anunciado que no va a utilizar la vacuna de AstraZeneca, sino que va a utilizar la vacuna rusa. Así es. Y el presidente de la diplomacia europea, Josep Borrell, decía en Bruselas antes de ayer que tanto China como Rusia están aprovechando el tema de la epidemia para socavar las democracias, lo cual me resulta un poco hasta risible, porque yo pensaba que las democracias se habían encargado de desacreditarla a los políticos corruptos, irresponsables con su pundonor, pero bueno, ahora tanto China como Rusia, según el presidente, el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, están aprovechando las vacunas y la epidemia para hacer mayor influencia a nivel global y hacer quedar mal a las democracias como inoperantes y falta de capacidad para la circunstancia histórica que está viviendo el planeta. Iván, mira qué interesante. Tú, como bien señalas, pues lo que ha degenerado, lo que ha resultado todo este tema de las vacunas. Entre otras cosas, estaba viendo yo algunos datos como que Israel, que ya ha vacunado a la totalidad de su población adulta, está en una fase de reexportar vacunas. Le va a regalar, y lo pongo con la manito acá como entre comillas, le va a regalar a Honduras 5,000 vacunas sobrantes, una cifra casi que es risible, como tú bien dices. A cambio, Honduras va a tener que mover la sede de su embajada a Jerusalén, y quiero que me ayudes a entender la dimensión que podría tener esta nueva era diplomática, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué consideras si la República Dominicana hasta ahora se ha manejado en términos de neutralidad, utilizando también términos diplomáticos? Sí, las relaciones internacionales son un juego de intereses. Lord Palmerston, gran hombre de Estado del siglo XIX, de ese siglo XIX en el cual Inglaterra mandaba las mareas, gobernaba las mareas, como decían ellos, Britain rules the waves. Él decía que los estados no tienen amigos ni enemigos, sino intereses. El gobierno de Netanyahu quiere, en contra de resoluciones de Naciones Unidas, porque Jerusalén es una ciudad santa de las 3 religiones abrahamánicas o monoteístas como el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, y no debe ser la capital del Estado de Israel, que fue creado a partir de la resolución 181, lo cual iría en contra del derecho internacional. Pero Netanyahu, que tuvo un gran empujón de parte de la administración Obama en esa dirección, entonces a Honduras le dice, bueno, te doy las vacunas, pero es el quid pro quo. Yo te doy la vacuna, pero tú aceptas mudarte. Finalmente, porque ya Honduras incluso había mostrado interés, el gobierno de Orlando Hernández, de hacer esa movida. Porque también en todo esto, no olvidemos que en este gran cambio geopolítico hay un tema religioso detrás. Eso no lo olvidemos. Claro. Ahora el mundo no es solamente el tema político, sino religioso. Y los países que hay más evangélicos y católicos, son más proclives a aceptar lo que en Israel tenga mayor interés político.
Con respecto a la neutralidad, Iván, la República Dominicana hasta ahora, ¿cómo considera se ha manejado? El presidente Abinader dice que tiene conversaciones incluso para la vacuna rusa, sin embargo no se ha adelantado demasiado sobre ese particular. Estamos hablando de que en el país la carga pesada hasta ahora del Plan Nacional de Vacunación la ha tenido la vacuna china, pero la vacuna china que corresponde, hay que decirlo, a una empresa privada, a un laboratorio privado en China. Me refiero a la vacuna Coronavac del laboratorio Sinovac. No sé qué va a pasar con la llamada Sinopharm, que es harina de otro costal. Tenemos vacunas chinas en el país. El presidente Abinader dice que vamos a tener acceso posiblemente a vacunas rusas. Está sobre la mesa el acuerdo con Moderna, que parece que no se ha terminado de cerrar. AstraZeneca no termina de llegar. ¿Cómo ves al país manejándose en esas lides, incluso diplomáticas? Es lo que hemos planteado desde hace mucho tiempo, por escrito de hace más de 15 años. Un país como República Dominicana, un país pequeño, y más en el mundo del multilateralismo, consciente de que su principal socio es Estados Unidos, debe tener una geopolítica clara. De hecho, República Dominicana debería tener un observatorio geopolítico, que es una propuesta que hemos hecho incluso para distintas instancias gubernamentales. ¿Por qué? Porque República Dominicana, en el momento en el cual Rusia y Estados Unidos, que por ejemplo tienen conflictos por el Ártico, para poner un ejemplo, o tienen serios intereses en la zona de Centroasia, cuando deseen arreglar sus intereses, lo van a hacer sin tomar en consideración a un país pequeño, que fue lo que sucedió con Cuba en la crisis de los misiles. Fidel Castro creía que en verdad Cuba era una pieza fundamental de la geopolítica global, y cuando Nikita Khrushchev y Kennedy decidieron, bueno, tú me quitas los misiles de Cuba y yo te quito los misiles de Turquía que apuntan a Azerbaiyán, que era parte de la URSS, y en Cuba no le quedó más remedio que decir ni quita, mariquita, lo que se da no se quita, porque se demostró que un país pequeño en el tablero de las relaciones internacionales no es fundamental. Y es correcta la política que está tomando la actual administración. En medio de un mundo como el actual, convulso, donde no están definidos muchos elementos, señores, estamos hablando de que en España ahora su principal ingreso del turismo, por ejemplo, que es más de un 12% del PIB, colapsó. España y toda Europa postrados económicamente por la epidemia. ¿Se imaginan ustedes los demás países? Por ejemplo, el nuestro, que más del 20% viene del turismo, y los emisores de turismo de nosotros todavía no tienen arreglado su panorama. Esto es un cambio en el mundo, y lo correcto es mantener esa actitud de prudencia, de sensatez, y creo que es lo correcto. Estuve también observando una llamada que le hizo el presidente Abinader al presidente cubano. Es decir, es lo correcto. La actitud en este momento es sumar, no restar. Dices, Iván, que el presidente Abinader se comunicó con el presidente de Cuba. Sí, estuve viendo una información en la cual el Palacio Presidencial dio a conocer, lo dio a conocer el propio Díaz-Canel, de que tuvo contacto con el presidente dominicano. A lo mejor también podremos recibir vacunas de Cuba, quizás, que ellos dicen que están listos para desarrollar. La Soberana 1 y 2. Dice que en 2 meses tendrían la vacuna lista. Es que Cuba, señores, Cuba, recuerden ustedes que el propio Jimmy Carter visitó ese centro de investigación. Nosotros nos hemos equivocado en República Dominicana con el tema educativo. El país que no tenga investigadores científicos, que no tenga físicos, matemáticos, es decir, biotecnología, tecnología, va a ser esclavo de los demás países. Iván, hace unos meses el presidente de Serbia, el señor Vučić, Aleksandar Vučić, había dicho que la situación de su país, al igual que parte de Europa, la iba a salvar Rusia y China, a pesar de que ellos esperaban el rescate de vacunas por parte de otros países donde habían comprado primero. Pero
a pesar de que ellos habían invertido decenas de millones de dólares en otros países para la vacuna, quienes llegaron al rescate fueron Rusia y China. Y él hacía la comparación de cómo, sin haber apostado a estos dos países, fueron esas vacunas las que llegaron primero. ¿Tú crees que, al igual que como está pasando en República Dominicana, la diplomacia de la vacuna de China y de Rusia podría colocarlos geopolíticamente en una posición ventajosa frente a Estados Unidos? Bueno, lo que sucede es que en el caso de Serbia, quien le está haciendo al tren bala, o el tren rápido, desde Serbia hasta un país que sigue teniendo problemas en el seno de la Unión Europea, como es Hungría, es China, quien ha instalado cámaras con tecnología de reconocimiento facial y ha hecho las mayores inversiones en infraestructura en Serbia. No es la Unión Europea, es China. Por eso, eso que estamos viendo de la vacuna, de las mascarillas, etcétera, el COVID-19 es un acelerador de procesos geopolíticos que ya estaban en marcha. Y si la Unión Europea no prestaba atención a los Balcanes, ahora quien hace presencia en los Balcanes es China. Ahora, ¿por qué habla de Rusia? Porque los serbios son eslavos y los rusos son eslavos. Y al tener esta identidad, incluso con la propia religión, nunca olvidemos la religión, porque los serbios son ortodoxos. Esa alianza ruso-china, que a partir de 2017 los servicios de inteligencia y el Departamento de Estado de los Estados Unidos declaran como la principal amenaza para Estados Unidos, no deja de ser cierta. Lo mismo sucede en el caso no solamente de Serbia, sino también de Venezuela. La alianza ruso-china es ahora mismo la principal amenaza para ese mundo del eje transatlántico Estados Unidos-Unión Europea. Iván, te agradecemos enormemente que hayas tenido este contacto con nosotros. Nos fuimos corriendo ya que nos diste ese dato del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, que en su cuenta de Twitter informó lo que bien nos comentas. Te agradecemos. Además, dice Miguel Díaz-Canel en su cuenta en Twitter, y voy a citar, esto fue un tuit a las 4 de la tarde del pasado 26 de febrero. Sostuve conversación telefónica con el presidente dominicano Abinader. Ratificamos históricos y fuertes lazos de amistad entre nuestros países y compartimos la voluntad de cooperación bilateral en salud, ciencia y educación. Hashtag Cuba Viva, hashtag Somos Cuba. Ese fue el comentario del presidente Díaz-Canel que nos comentabas. Iván, te agradecemos enormemente. Habrá que ver si entonces hay algún tipo de acuerdo. No avanzan allí demasiado. Desde la presidencia de acá, todavía yo no he visto un informe oficial o particular sobre en qué se versó la conversación. Tampoco tienen que hacerlo, pero es bueno que quizás si se está aproximando algún diálogo en cuanto al tema de vacunación, pues lo podamos entonces informar de manera oficial. Gracias, Iván. De nada. Que tengas feliz resto de la tarde para ti, ¿eh? Cuídate mucho. Cuídate. Gracias. ¿Cuándo retorna, Gracias. Iván? ¿Cuándo retorna? ¿Cuándo vuelves? Bueno, tengo una conferencia la semana próxima, el jueves, ya el fin de semana, Dios mediante, estaré por allá. Bueno, nos vemos en la esquina acostumbrada. Tráenos un poquitico de jamón, un poquitico de jamón de patica negra. Bye, bye. Bueno, ahí está Bye. el presidente Abinader como el Papa. Que Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba. Bueno.